9 de la mañana con 5 minutos, 9:05 de este lunes 17 de junio, con temperaturas muy agradables a esta hora de la mañana en toda la región, o sea, en toda la región, excepto la provincia de Última Esperanza, que está con temperaturas bastante bajas. Mire cómo se ve el cielo ahí al fondo en pantalla, maravilloso. 7 grados en la ciudad de Punta Arenas, que espera 8 con sensación térmica de 3. En Natales hay -1, ahí está. La provincia de Última Esperanza está bastante helada con 4 de máxima para el día, sensación térmica de -1. Saludos a las natalinas y natalinos. Torre del Paine -2, también con sensación térmica similar. Porvenir 6 con sensación térmica de 4 y Cabo de Hornos 6 con sensación térmica de 4 también, y espera una máxima de 7. El primer café político de la semana, el café político de día lunes con nuestro amigo, abogado, analista Rodolfo Saldivia. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buen día, gusto de saludar. Buen día, Mauricio, muchas gracias. ¿Cómo anda? Todo bien. Tuvimos una semana en términos políticos, coyunturales, muy noticiosa, muy noticiosa. Había vida antes de la movilización del día de ayer, claramente, claro. ¿No? Absolutamente. Hubo cambio de gabinete, se vienen cambios de los subsecretarios, ya hay algunas complejidades ahí donde la UDI está pidiendo, y RN también, que haya más equilibrio en cómo quedó compuesto el gabinete ministerial del presidente Sebastián Piñera. Viene, entre comillas, como dicen algunos, la madre de las encuestas, que es la CEP, y no tiene ni una sola nota azul el presidente y la administración del gobierno de Piñera. Partamos, vamos con el primer sorbo político de esta semana. Bueno, respecto a lo que se señala respecto a la encuesta CEP, bueno, todas las notas están rojas. La encuesta salió publicada precisamente casi en paralelo al cambio de gabinete, lo que demuestra que el gobierno en cierta medida está reprobando, digamos, y está reprobando principalmente en áreas que a ojos de la ciudadanía debería estar con nota azul, ya o precisamente a ojos del gobierno, que sería precisamente el área económica, es decir, Sebastián Piñera es un doctorado en Harvard, digamos, en economía, por lo tanto la figura del ministro de Economía tiende a ser decorativa, sobre todo por la personalidad del presidente, que él es el que se impone, digamos, principalmente en diversas materias. En la toma de decisiones. En la toma de decisiones. Entonces él le gusta estar encima de los temas, por lo tanto la nota roja prácticamente es para él. La salida de Valente se explica prácticamente por eso, un tema de un factor, trasladar la responsabilidad política hacia la persona saliente. Y en ese sentido es claro que también entra una vieja guardia, que fueron todos, digamos, fueron menos Sichel, parte del primer gobierno de Sebastián Piñera, sí. Tramaña, Listo, Salud, sale Santelices. Precisamente Santelices, y acá llegamos, yo creo que puede ser un triunfo, si se quiere, bastante pírrico, pero bueno, al menos un triunfo del Frente Amplio. Recordemos que hace un año atrás, en junio del año pasado, hubo una acusación constitucional contra el ministro Santelices por el tema del protocolo de objeción de conciencia. Sí. Y todo el gobierno, todas sus cartas, todo su esfuerzo político estuvo en respaldarlo. Un año después, digamos, lo saca del Ministerio de Salud bastante desempoderado, con una crisis sanitaria bastante grave. Con el propio Mañalich lo criticaba y le apuntaba en los últimos meses. Exactamente. Sí. Entonces, claramente ahí hay una quitada de piso bastante importante hacia Santelices, y principalmente demuestra que por lo menos en salud, y esto es algo endémico, cuesta generar equipos. Salió criticando, digamos, en cierta medida, o al menos mostrando un descontento con la forma de su salida, digamos, cosa que también señaló Valente cuando dijo que le esperaba que le hubiese sido una lata, digamos, que lo sacaran, y a la hora después, digamos, lo sacan también de la cartera de Economía. Sí, así fue, tal cual. Así que, bueno, eso es un tema bastante complejo. Respecto a los reacomodos... Los cambios dentro del gabinete, Rodolfo, muchos han dicho la semana, y yo comparto un poco respecto de que se esperaban cambios más políticos en el equipo político del ministerio, que fue intocable, no pasó nada ahí, porque incluso se hablaba de que Blumer podía llegar a la vocería, de que se necesitaba un reacomodo, darle un empeñón ahí para que sea mejor la relación con el Congreso, y se pensaba en una Espina, en un Monkever con mayores experiencias respecto del tema legislativo. Nada de eso ocurrió. Finalmente los cambios fueron, no sé si es un simple maquillaje bajo tu punto de vista, o
fueron técnicos ahí buscando alguna cuestioncita que sea mucho más profunda, porque no se nota más allá de eso, ¿no? Sí, bueno, diversos medios de comunicación han planteado eso, que fue un cambio cosmético. Yo considero que eso fue así. Y ya habíamos adelantado la semana pasada, digamos, que Chadwick no iba a salir. Y claramente se confirmó esa regla porque, como se señaló, Chadwick es la línea de flotación que tiene el gobierno con la UDI. De hecho, tanto es así el desorden interno que tenía RN, que fue un gesto político de nombrar a ministros de RN, digamos, en esta pasada, digamos, nuevos ministros, todos, digamos, cercanos a RN, salvo Sichel, digamos, un poco más alejado de esa tienda política. Pero claramente en ese sentido es importante considerar que el cambio fue netamente cosmético, porque principalmente acá lo que se está intentando mostrar, por lo menos en la encuesta CEP, es un déficit en materia económica y en materia política. Chadwick no está empoderado, no, según la encuesta es el ministro que es peor evaluado del gobierno, por lo tanto un gesto político del presidente que no se entiende, digamos, y lo que urge, digamos, en esta crisis de la caída de las instituciones y de la confianza de la ciudadanía, de los políticos en particular, es que un ministro de Interior empoderado. Y un ministro del Interior empoderado también necesita que se comuniquen, digamos, las decisiones del gobierno. En ese caso, Cecilia Pérez también debería haber dado un paso al costado, lo cual no ocurrió, ¿ya? Y eso claramente es evidencia de que no están entendiendo o no leyeron bien la encuesta CEP. O no la leyeron. No la leyeron, no les llegó el día antes, no sé cómo será el tema. Ahí, no, si les llega antes, claramente. Pero bueno, ese es un gran punto. Bueno, respecto ya a la encuesta en particular, a los personajes bien evaluados, también es una mala señal del gobierno, porque resulta que en la encuesta CEP sale bien evaluado Joaquín Lavín, sí. Y digamos como la principal carta de la oposición para una futura elección presidencial. Sí. Pero Piñera se la juega por Moreno, señala que ese es su abanderado, digamos, para la próxima elección. Por lo tanto, ahí hay un guiño bastante complejo, digamos, hacia Chile Vamos. Pues. O sea, el mejor candidato no lo apoya el presidente y en un sistema presidencial debería apoyar, digamos, al personaje que esté marcando la encuesta. Y eso se explica por la personalidad de Sebastián Piñera, que, digamos, es una persona que no le gusta que otros destaquen, digamos, principalmente a sus ministros. Y gran parte de la explicación del fracaso del primer gobierno de no tener continuidad fue porque no logró empoderar a gente suficientemente importante de primera línea, digamos, que pudiera sucederlo. El individualismo Piñera. El personalismo, el individualismo, el 24/7, estar siempre metido en todos los temas, no permite que el ministro trabaje, digamos, con tranquilidad, porque siempre sabe que el presidente en cualquier momento le puede quitar el piso y no le permite desplegarse adecuadamente. Y hay muestras, digamos, evidentes de eso en varias áreas, digamos, en varias carteras, con Moreno, que fue el plan de Araucanía, todos los ministros los saca, digamos, y, digamos, ni siquiera un llamado por teléfono. O sea, Valiante salió criticando, o al menos no criticando, pero mostrando su disconformidad por eso, que esperaba un llamado al presidente, digamos, para que le explicara por qué, digamos, lo había removido, siendo que él consideraba que había tenido una buena gestión. En el caso de Salud, lo mismo. Y un punto interesante, Sichel, él es cercano, digamos, a Andrés Velasco. Bueno, viene del mundo de la ADC, pasó por Ciudadanos, ¿no? Perfecto, claro, así es. Y Ciudadanos, digamos, se han mantenido en silencio. Yo creo que es un guiño de Chadwick, una negociada de Chadwick con Velasco, digamos, directamente, que tratar de que ingresen, digamos, personas de esa tienda política al gobierno de Piñera. Te doy otro dato sobre el dato. Es la portada de la revista del sábado El Mercurio, Andrés Velasco, de regreso de España, que fue a hacer clases, unos cursos, lo demás. Es la portada de la revista, una de las revistas más leídas del fin de semana. Es Andrés Velasco, es el ex líder de Ciudadanos y muy cercano a Sichel. Podría, capaz que hasta, y Velasco podría entrar al gobierno, ¿no? Mira, yo lo dudo. Él tiene bastante críticas, digamos, a la gestión de Piñera y más que todo como a la personalidad, de un tema que igual podemos analizar más adelante, pero Piñera, digamos, se ha comportado tanto en el mundo de los negocios como en el mundo de la política como un especulador, ¿ya? Y eso claramente es una persona que no maneja, digamos, ciertos códigos que deberían manejarse en esas áreas, digamos. Entonces, dato, digamos, interesante, en el CEP, digamos, en la CPC, en diversos gremios empresariales, no tiene buena reputación Sebastián Piñera.
Entonces se genera un momento bastante complejo como para, el fondo, extender redes, digamos, con ese mundo. Por eso ocupa Moreno, por eso ocupa Chadwick, digamos, la otra área de la familia, digamos, Chadwick, que, digamos, tienen bastante redes, digamos, en materia comercial y inmobiliaria. Entonces trata de ocupar ese tipo de espacio para ganar capital político, digamos, desde esos mundos. Y Velasco tiene otras áreas, digamos, y otras ideas. Para ser candidato a presidente uno tiene que tener por sobre el 90% de conocimiento. Hay 3 personajes que lo logran. 2 expresidentes, presidente y expresidenta. Piñera y Bachelet tienen el 98% de conocimiento de la ciudadanía, y el que llega al 90% es Lavín. Lavín es la otra figura que llega al 90%, y salió mostrando unos cubículos así para la gente interesada. No, es una cuestión. Sí. O sea, tiene decisiones y acciones que pueden ser llamadas populistas, pero que son efectivas en términos comunicacionales. Sí. Mira, yo explico a Lavín, digamos que no ha salido su rol de lo que se llamó en su época la política light. Ya es el cosismo, el tratar de solucionar aspectos puntuales, lo que se llamó en su momento como relato de gobierno, gobernar para la gente, digamos, tratar de apolitizarse. Y eso es leer bien la encuesta CEP, a mi ojo, o sea, a mi entender. Ya. Porque precisamente hay una evidencia clara de una despolitización de la sociedad chilena. Gran parte de las personas no se identifican con ningún sector político, ni siquiera con partidos políticos, ni siquiera comentan con sus amigos materias políticas. Ya. Y eso está, digamos, respaldado en las cifras, que se puede leer, digamos, de esa manera. Por lo tanto, yo creo que el rol de, si se quiere, despolitizador, lo está capitalizando bien Lavín bajo esa área, digamos. Y eso es un punto interesante porque la derecha tiene buenas cartas, digamos, para la futura elección. Pero si no tiene el piso al presidente, difícil que logren, digamos, llevar a puerto esos áreas. Esa crítica personalista que sale de una u otra manera en la carta de Gloria Vili, se echó acá hace un par de semanas, ¿no? De la crítica al individualismo de Raonich, de no darle espacio a nuevas figuras para ver si él no quiere ir a la reelección a la municipalidad, quién va en su reemplazo, con quién está trabajando estas redes políticas con RN o con UDI para las próximas parlamentarias o la gobernación regional. Bueno, eso no se ve, eso son las mismas críticas que se le hacen a Piñera de una u otra manera, pero con Bachelet pasó lo mismo. También, pero las críticas no iban tan directas a Bachelet. Yo no sé si había tanto personalismo ahí o simplemente en el lado de la oposición las nuevas figuras que podrían ser el recambio simplemente no aparecieron o no tenían el peso como para aparecer, y hoy día está pasando lo mismo. Así es. En el caso de la ex nueva mayoría, su carta era Bachelet, no tenían nada más. Y todos los que defendían su legado en la elección de diputados y senadores perdieron. Recordemos que salió Fulvio Rossi fuera, Escalona, digamos, para dar, digamos, un ejemplo así que se me ocurre de este momento, desde ese punto de vista, que se generó una no renovación en cierta medida de liderazgo, porque todo estaba enfocado en la presidenta Bachelet. En este caso, yo creo que lo que la derecha debería tratar de hacer es tratar de potenciar a sus candidatos, porque en fondo, si tratan de potenciarlos, digamos, levantándolos como cartas de quizás a futuro, no en esta pasada, pero en la próxima, pueden asegurarse, digamos, hartos gobiernos, digamos. Eso es interesante. Está Orsandón, está surgiendo Kass, está surgiendo Lavín, y Katy Barriga incluso también está muy bien evaluada. Marca bastante bien. Y en el caso de, por ejemplo, regional, hay casos importantes de Gabriel Boric, Pierre Alamán, que Alamán también se insinuó como candidato de RN, digamos, en esta pasada, igual está perdiendo bastante poder político. Así que, digamos, también está Chaguán en su momento, no está marcando, pero Chaguán igual tiene aspiraciones presidenciales. Él mismo lo ha dicho. Él también lo ha dicho. ¿Es bueno o es malo para Chile, vamos, la irrupción de Kast y del Partido Republicano? Depende en cómo lo manejen. Yo creo que va a ser bastante conflictivo. Ya hay bastante migración de militantes de la UDI hacia el partido de Kast, el partido que está legalizando aún en construcción. Y en esa línea, digamos, yo creo que si conversan los temas,
podrían, digamos, hacer un aspecto interesante a futuro, digamos, pero yo creo que va a ser complejo, considerando que ARN es el partido, digamos, más fuerte en este minuto, digamos, en términos de votación. La UDI va a ir, a mi juicio, con el partido de Kast, va a ir en picada, digamos. Yo anticipo que eso va a ser lo que va a pasar, es decir, la UDI como un partido eje, fundado en Jaime Guzmán, digamos, sus discípulos, todos están fuera, digamos. Longueira, fuera. En este caso Lavín no se identifica ya casi con Jaime Guzmán, es un papel apolítico, quizás un outsider dentro de la derecha, y digamos el que trata de capitalizar ese viejo discurso de Guerra Fría es Kast, digamos el tema militar digamos con Pinochet, y ese discurso siempre va a pegar, digamos, en un porcentaje importante de los chilenos, digamos. O sea, que se quiera o no se quiera, digamos. ¿Sabes? Sí, no, por cierto, o sea, el Partido Republicano, ¿tú le ves un buen futuro? ¿Le pronosticas un buen desarrollo? El que está en conformación y todo lo demás, tiene 4 o 6 meses, creo, para poder juntar, son cerca de 16.000 firmas a nivel nacional y tener las 4 regiones pareadas, exacto, etcétera. Pero la UDI, ¿la ves en baja de aquí en más? Yo la veo en baja. RN, con su discurso más de centro y como más o menos se está leyendo la encuesta ahora, la gente no se identifica, digamos, políticamente ni con la derecha ni con la izquierda, se identifica más bien con ideas de centro, y en ese sentido RN es mucho más cercana al centro que la UDI. Y si se quiere, desde un punto de vista de derecha, digamos, lo que está a la derecha de la UDI es el Partido Republicano, que está en construcción de Kast. Por lo tanto, ese universo, digamos, de votantes de derecha dura se va a ir con Kast. Y la UDI va a quedar como el jamón del sándwich entre una derecha mucho más liberal y una derecha conservadora. Kast es netamente conservador, conservadurismo católico, económico en cierta medida, en ciertos aspectos, nacionalista, y esa derecha que existe, digamos, es real, va a ir tendiendo a irse hacia allá. A ver, quiero lo último respecto de lo que ha sucedido en las últimas semanas. Estuve leyendo y escuchando, y hay algunos que ya están organizando la peregrinación a Estados Unidos en busca de Bachelet. Parece que no hay otra alternativa en la oposición, ¿no? Y están pensando nuevamente en Bachelet, Rodolfo. Sí. Bueno, va a ser bastante extraño para los historiadores analizar el ciclo político ciudadano. Es como lo de los radicales contra el gobierno seguido, una cosa bastante, y sobre todo que son figuras en cierta medida que todo el capital político lo vuelcan en sus atributos personales, en cierta medida en el caso de Bachelet, y quizás en sus atributos de gestión y empresarial en el caso de Piñera. Y claramente es extraño esto de que quizás se inaugure un ciclo de varios gobiernos, digamos, de Piñera y Bachelet, que vayan alternándose. Es bastante complejo, pero va a ser interesante, digamos, explorar ese ciclo, digamos, histórico, cómo se va a hacer esa lectura. Sí. Porque es complejo. Aparte que vienen con ideas bastante contrarias, si se quiere. Es como que, digamos, la sociedad chilena es bastante esquizofrénica, si se quiere poner en cierto punto, porque lo que se trata es, y con todo el respeto, digamos, que merecen, digamos, ese tipo de patología, no quiero hacer digamos, un alarde de ese tema, pero me refiero a que como fenómeno es bastante complejo. Por un lado, un gobierno que potencia una reforma tributaria, al gobierno siguiente la quiere echar para atrás, un gobierno que fortalece la no selección en los colegios en el caso de Bachelet, y un gobierno que ahora propone la admisión justa, que sí se pueda seleccionar. Entonces, es un gobierno, digamos, que no avanza, un país que no avanza, porque, digamos, hay ideas bastante contradictorias en cierta medida, en los discursos al menos. ¿Cómo analizamos, nos quedan algunos minutitos, cómo analizamos políticamente lo que está ocurriendo acá a nivel local con Mini Invierno, Salmonicultura, gobierno, con un Pablo Terraza, subsecretario de Economía, que dice vamos a hacer todo para ir a la Corte Suprema como gobierno, como CIA, para que se dé marchas atrás con esta prohibición de ocupar tronaduras en mina invierno, por ejemplo? ¿Cómo lo podemos analizar políticamente, Rodolfo? La marcha del día de ayer. Por supuesto. Yo creo que lo que está haciendo crisis, y esto puede ser un análisis bastante de fondo, es el modelo de desarrollo extractivista. Ya, si se quiere plantear que existe realmente un modelo de desarrollo en Chile, porque el modelo claramente neoliberal plantea en fondo el libre tránsito de mercadería y producto, y en el caso particular de Chile lo que nosotros tenemos para ofertar al mundo, digamos, son alimentos, recursos naturales, pero ese
proceso, digamos, de extraer recursos naturales está en retirada, digamos, por presión, digamos, de fuertes grupos ambientalistas y de un cambio de la mentalidad del mundo en general. Por lo tanto, el auge de las tecnologías, energías renovables no convencionales es algo interesante a explorar. El ministro Pacheco en su momento hizo una reforma bastante importante en materia energética, y yo respecto a ese punto estuve analizando que hubo declaración en el 2011 cuando el presidente Piñera trató de instaurar, digamos, la idea o potenciar la idea de que la minera invierno se instale, en particular en su momento ese proyecto. Había un plan nacional de desarrollo energético en donde principalmente esto estaba amparado por el primer gobierno de Bachelet, de que Chile tenía que tener energías termoeléctricas y principalmente a base de carbón. ¿Ya? Entonces, ahora que años después, digamos, se plantea que tenemos que dejar el carbón, es una muestra de lo mismo que estábamos hablando antes, que no hay una idea clara de país, un modelo de desarrollo, y claramente acá lo que se hacen se extraen recursos naturales y se venden se transan en mercados internacionales, cobre en el caso del norte, en nuestra zona más austral, digamos, salmón, madera en el centro, y eso va a acabar en algún momento porque los recursos son finitos, digamos. Entonces, si no hay sustentabilidad de eso, es un juego que no le hace bien al país. Para que haya sustentabilidad tienen que haber normas ambientales, y en este caso las normas no se estaban cumpliendo. ¿Ya? Por lo tanto, lo que correspondía era coger esta medida cautelar y detrás de eso, digamos, yo sé que hay familias y todo, pero tienen que entender que hay un problema bastante interesante respecto al modelo de desarrollo, y yo creo que esa discusión aún no se ha dado. Algo la esbozó el Frente Amplio en su momento, pero, digamos, el modelo de desarrollo no hay, digamos, comparación o un modelo, digamos, alternativo. Algo se intentó hacer en Argentina, que, digamos, fracasó, en Venezuela también. Entonces, ahí hay que discutir, digamos, qué es lo que nosotros necesitamos como modelo de desarrollo. Si seguimos así, aplica la frase... En el caso de las salmoneras, perdón, Mauricio, lo mismo. Salmonera, carbón, todo eso va quedando atrás, digamos. Y respecto a las salmoneras, solamente para precisar ese tema, ahí la gente puede ver, hay una nota en CIPER Chile, que es un centro de investigación periodística, donde hay un estudio que en Aysén, por ejemplo, donde se explotan, digamos, bastantes peces, bastante desarrollo de la salmonicultura. Los jardines de la Junji, de jardines infantiles, no recibían, digamos, salmones, pejerreyes, o róbalos, que es lo que se explotaba en Aysén. Y todo el producto, digamos, de las empresas salmonícolas se exportaban, digamos, al extranjero. Y claramente es un ejercicio que se podría hacer, y la gente lo podría hacer con Nuevo Austral. ¿Qué es lo que queda, digamos, aparte de fuentes de empleo que son muy importantes y de actividades anexas a esa industria, digamos, para la región? Y eso podría ser una pregunta interesante hacérsela a las personas de Nuevo Austral. ¿Cuál es su responsabilidad social y empresarial? ¿Qué es lo que han hecho, digamos, con los recursos que se están extrayendo? Nuevo Austral se fundó, digamos, con fondos internacionales. Pagaron ya $300 millones por esos préstamos. Por lo tanto, digamos, plata en la región queda solamente fuentes de empleo. Y eso es importante también que la gente lo tenga claro. Mirando el escenario como está, aplica la frase tan popular en nuestro país: pan para hoy, hambre para mañana. Y si aplica, ¿cómo se lo explicamos a los trabajadores o a la familia de los trabajadores que salen y dicen: no, yo quiero mi sueldo, quiero empleo, no me hablen de reconversión, porque yo 1.200.000 pesos, que es más o menos el promedio que se está ganando un trabajador en mina invierno o en la salmonicultura, con la reconversión yo no voy a volver a ganar este sueldo? Claro, eso es así. Efectivamente, los sueldos que se pagan en esas industrias son bastante más altos. También hay una fuente de empleo regional importante anexa a la industria. Pero, digamos,
Acá lo que se está cuestionando en particular es que no están cumpliendo con la legislación. Yo, en mi calidad de abogado, tengo que decir que la única manera de garantizar de que esos recursos sean sustentables es que se cumpla con la legislación ambiental. En el caso de la minera Invierno, se acogió por el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia la medida cautelar. Por lo tanto, digamos, ellos tienen que actuar en base a la normativa. Y si no, el tribunal considera, en base a todos los argumentos que se presentó en su momento por la minera, digamos, tuvieron todos los elementos para resolver, y eso es lo que manda, digamos. No hay posibilidad de presionar políticamente, aunque sea una marcha, una movilización que puede ser muy atractiva quizás visualmente, pero no tienen que cumplir con la legislación. En el caso de la salmonera de Nueva Austral, ahí es el punto más cuestionable, porque se caudicaron las concesiones, digamos, pero sin establecer claramente garantías para la empresa, al menos lo que ha salido en la prensa. No hubo notificación de esa caducidad. Pero ahí yo hago la pregunta, digamos, la calidad del equipo jurídico de Nueva Austral, digamos, ahí a lo mejor estaban fallando en cierta medida de no anticiparse a que se le iban a caducar las concesiones. Algo falló, digamos, en esa empresa, sí. Claramente, de que de un momento a otro enterarse que les van a caducar las concesiones, si eso estaba, digamos, de antemano. Y ahí claramente hay un problema de la empresa, no es un problema que se pueda extrapolar a cualquier político, digamos, sino que es un tema netamente entre el privado, y en este caso la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, que actuó aplicando la legislación. Rodolfo Saldivia, abogado analista en este primer café político del día lunes y de esta semana, 9:30 ya. Rodolfo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mauricio. Que esté muy bien. Pausa, ya volvemos.